Crecí en un hogar con una buena madre, pero con un padrastro muy malo. Era un alcohólico que abusaba físicamente de mi madre y de mí. Y como a mí no me gustaba lo que a él, los deportes y la casa, me llamaba mujercita y afeminado. Al sentirse entre la fe de su madre y el abuso de su padrastro, el joven Eric se confundió. Decía, si no soy mal muchacho, ¿por qué Dios permite que pase esto? Empecé a creer que Dios me odiaba. Luego dejó de preocuparme porque Dios no escuchaba mis oraciones y empecé a odiarlo porque sentía que Él no escuchaba mis pedidos. Eric empezó a tomarse a pecho los nombretes de su padrastro y decidió descubrir si era o no homosexual. A los 14 años le mentí a mi madre, tomé un autobús, me fui a Nueva York y tuve mi primera experiencia homosexual con un hombre de 47 años. Él me llevó a pasear toda la tarde por el Greenwich Village, me mostraba esto y aquello y yo pensaba, vaya, esto es increíble. Hasta había un perro, él tenía un perro. Esto es como tener un papá, como debía ser, y de repente pasamos a la situación física, pero no quería que el momento terminara, no quería que siendo la primera vez en mi vida que tenía una relación padre-hijo, no quería que acabara. Yo sabía que la relación sexual que iba a comenzar con él estaba mal, física, emocional y espiritualmente. Sabía que era malo, pero no quería que terminara. Y al final me sentí terrible porque se me acercó y me dijo, te llamé a un taxi. Toma el dinero del taxi, lárgate de mi casa y no vuelvas más. Eso. Y lo que pasa en esos casos es que te vuelves duro y muy frío, y así me puse yo. Y aunque oraron mucho por mí, me convertí en un depredador y lo fui por muchos años. Al entrar más profundamente a la vida homosexual, un amigo travesti lo convenció de que se vistiera de mujer para la noche de brujas. Fuimos a los clubs y recibí tan buena reacción que alguien me dijo, deberías vestirte así todo el tiempo. Así que el vestirme de mujer se convirtió en un escape para mí, porque cuando veía en el espejo a Eric Harra, no me gustaba lo que veía, pero sí me vestía como Alexis Horowitz, y todos me quieren. Y necesitaba tanto que me quisieran, que traté de que la gente pensara que me necesitaban en vez de yo a ellos. Al vestirse de mujer, él ocultaba algo más, el apoyar el aborto. Su relación con el movimiento pro-aborto empezó después de ver una protesta en una clínica. Él llegó a unirse a la Organización Nacional de Mujeres, llegando a ser el primer hombre presidente de una sección. Empecé a trabajar en la clínica como director de Relaciones Públicas, luego como socio, y al pasar el tiempo terminé abriendo clínicas, siendo su propietario y trabajando en ellas. Y después de un tiempo ya tenía como 20 clínicas en más de 12 estados. Eric y su compañero, un ex médico de abortos, siguieron abriendo clínicas. Para su socio era un negocio, pero Eric tenía otra razón para ese entusiasmo. Quería que la gente supiera cómo me sentía al haber sido defraudado por Dios. Era lo que sentía que Dios me había hecho. Recuerdo una vez en una entrevista parado en los escalones de mi clínica, dije, ¿qué va a hacer Dios? ¿Matarme? Lo desafío. Yo odiaba a Dios. Cuando le sobraba tiempo en su ocupado horario de las clínicas de aborto, Eric iba a visitar a su mamá. Durante una de esas visitas, su cuñado quiso hablar con él sobre su estilo de vida. Solo me dijo, Eric, eres homosexual, pro aborto y travesti. Si no dejas de hacerlo, irás al infierno. Me enojé mucho, casi nos vamos a los puños. Airado y herido, Eric se fue a la Universidad Estatal de Pensilvania, en el pueblo donde estaba abriendo otra clínica. Manifestantes a favor de la vida ya estaban protestando contra esa clínica antes de su apertura. Los manerismos exagerados de Eric lo pusieron en el centro de una controversia. Pero a pesar de su actitud, no olvidaba las palabras de su cuñado. Dice que sintió el deseo de orarle a ese Dios al que odiaba por primera vez. Oré y dije, Dios, si mi vida es tan terrible y si es tan mala, si no estás feliz con lo que hago, envía a alguien que me muestre el camino correcto.
Al otro lado del pueblo, el dueño de un pequeño negocio y miembro de la iglesia, llamado Steve Stupar, le mostraría a Eric el camino correcto. Todo empezó al ver una foto de Eric en el diario. Después de ver su rostro, Dios me habló y me dijo, Steve, quiero que uses tu amor para hablarle a este hombre. Me lo cuestioné y dije, bien, puedo hacerlo, pero ¿cómo? Y Dios le habló a mi corazón y dijo, hazte amigo suyo. Al pasar por la clínica de abortos, Steve vio a Eric hablando con los manifestantes. Él supo que era su oportunidad para aprovechar y conocerlo. Él me gritaba, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y me dije a mí mismo, buena pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? Dios me habló de nuevo y dijo, dile que él oró para que vinieras. Le dije, nunca oré para que ningún Steve Stupar viniera a mi vida. Y él dijo, tú oraste por alguien que viniera a mostrarte el camino correcto y Dios me envió. Y yo dije, vaya, me molesté y me asusté y corrí por las escaleras y dije, si vuelvo a verte por aquí, si te veo por aquí, haré que te golpeen o que te hagan algo malo, ¿entiendes eso? Y él dijo, sí, lo entiendo. Le dije, Eric, Jesús te ama, y yo también. Y le dije, regresaré a diario porque quiero ser tu amigo. Steve regresó a diario, pero Eric no lo recibía. Finalmente, después de una semana, Eric se rindió y habló con él. Empezaron almorzando juntos y pasaron largas horas conversando. Le dije a Eric que Dios me envió para ser un carcelero que te sacaría de tu celda y de lo malo, de lo sucio y la perversión en que has vivido los últimos 20 años, para abrir esa puerta y darte la oportunidad de salir a caminar de nuevo con Dios. Empecé a hablarle sobre su vida con las palabras de Dios, que el homosexualismo es una abominación para Dios, y él regresaba al restaurante. Era como estar en un escenario. Cualquier otra persona hubiera desistido, pero sin importar lo que le dijera o hiciera, él no renunciaba. Ha debido ser bien duro para un joven de apenas 14 años de edad abandonar su hogar con una profunda crisis de identidad sexual para ir a vivir a una metrópolis como Nueva York. Bueno, pero ya todos sabemos que ese fue precisamente el caso de Eric Harra. Y también sabemos el estilo de vida que él escogió vivir. Veamos ahora la segunda parte de la interesante historia de Eric Harra. Veamos si este amigo y la nueva familia que él ha conocido tenían la suficiente capacidad y el amor para persuadirlo a abandonar aquel estilo de vida que Eric había escogido. Veamos también si él estaba dispuesto a terminar con aquella práctica desenfrenada de abortos que tomaban lugar en sus clínicas. Aquí para ustedes. Cher, la esposa de Steve, siempre estaba al tanto de cada una de sus reuniones. Los Stupar finalmente invitaron a Eric a su casa. Es un chico que era muy distinto a la que yo estaba. En realidad, yo seguí el ejemplo de mis hijos. Ellos eran muy libres y amorosos y lo aceptaban. Lo que vi fue a personas reales, vi chicos reales, chicos que reaccionaban, padres que los disciplinaban con amor y respeto, pero que eran reales y sin pretensiones. Me pareció algo increíble. Después de 8 semanas de visitas de Eric a mi hogar, sentí que Dios me había pedido que le preguntara 3 cosas. Una sobre el nombre John. Que era el nombre de mi abuelo que se estaba muriendo en esa época y yo estaba muy preocupado por él. Y tal vez por primera vez en 8 semanas, vi cómo él empezó a ablandarse y ceder y vi salir lágrimas de sus ojos. Pero Eric lo consideró un truco barato. Cualquiera busca en el directorio y averigua el nombre de mi abuelo. Eso no era gran cosa. Era una especie de truco, ¿no? Pero Dios me dijo una segunda cosa. Hay una chica joven de unos 11 o 12 años con un uniforme escolar. Mi hermana era así cuando era más pequeña. Con esa clase de ropa ella iba a la escuela. Empezó a sollozar y a llorar y me dijo, esa es mi hermana. Ellos saltaban juntos y corrían juntos por unas colinas verdes cerca de su casa y disfrutaban de la vida antes de que él se apartara de Dios. Pero entonces él se recuperó y dijo, ¿qué es lo tercero? Le dije, Dios me mostró un recipiente lleno de unas cápsulas púrpuras con bandas blancas alrededor. Regresé a casa y eso me afectó porque
Ese plato de píldora, si existía, pues un par de semanas antes, recuerdo que pensé, este sería un buen momento para morir. Nada tenía significado para mí. Así que conseguí esas píldoras y las puse en un plato. Iba a suicidarme. Pero por alguna razón, Eric no lo hizo. Recuerdo que empecé a llorar, dejé las píldoras y me quedé llorando toda la noche. Era el Día de Brujas del año 97. Para animarse, Eric había invitado a algunos amigos de Nueva York para celebrar la fiesta vestidos de mujer. Sería la primera vez que el pueblo conocería su otra personalidad. Alexis Todos Me Quieren Horowitz. Esa misma noche, la iglesia de Steve iba a tener una vigilia de oración. Mientras tanto, Steve y otros miembros de la iglesia estaban en un retiro. Aunque no estaba en su agenda, Eric se convirtió en el foco de la sesión. Creo que orábamos sin cesar por 3 horas. Era como si estuviéramos librando una batalla por su vida. Mientras tanto, Eric y sus amigos se preparaban para disfrazarse. Pero cuando se levantó de la sala para irse a vestir... No pude levantarme, pero sentí una paz que me embargó y no me dejaba mover. Me quedé allí solo en esa silla toda la noche hasta las 6 de la mañana y cuando me fui a trabajar. Después del trabajo, Eric tenía que encontrarse con los Stupar, con un reverendo y su esposa para cenar. Eric se demoró debido a que el aborto de una joven no estaba saliendo como estaba planeado. El doctor pudo sacar todo menos la cabeza. Dijo, la única forma de poder sacar la cabeza es aplastándola. Era el procedimiento más terrible que haya visto en toda mi vida. Todo estaba allí, todo. Ojos y manos y piernas y brazos. Y recuerdo que el bebé estaba destrozado. Entonces, al ver al bebé, él me estaba mirando a mí. Y solo pude empezar a llorar y empecé a decirle al bebé, lo siento, lo siento, lo siento tanto. Era todo lo que podía decirle. Y esa fue la primera vez que en verdad sentí remordimiento por todos esos bebés, Recuerdo que ese día escribí a Dan en sus papeles. Lo llamé a Dan, pues recuerdo que le dije a la enfermera, lo matamos, por lo menos se merece un nombre. En todo lo que había basado mi vida y en lo que había creído, llegué a la conclusión de que era mentira todo. Yo no ayudaba a las mujeres, ni les daba más poder, sino que solo mataba a bebés. Y todo eso era terrible. Era un Eric arrepentido, el que se reunió con los Stupar esa noche a cenar. Recuerdo estar en el estacionamiento y el pastor Steve dijo, ¿qué quieres hacer? Le dije, quiero conocer a Dios. Y él dijo, discúlpame. Le dije, quiero conocerlo. Y repetía la oración del pecador con él y sentí que me quitaba una tremenda carga de encima. Había hecho un cambio en mi vida. Me sentí aliviado y me sentí libre. Me sentí perdonado al instante. Sentí paz, dejé mis clínicas, dejé a mis compañeros. Yo no soy de la idea de reacciones graduales al pecado. Yo creo que aquellos que Dios libera son de veras libres. Yo tomé mis pecados y los puse al pie de Dios y los dejé allí. Eric ahora habla apoyando al mismo grupo que antes detestaba, al movimiento Pro Vida. Steve comparte con su público la recompensa de obedecer a Dios sin importar lo que otros piensan. ¿Qué le pasó a tu odio a Dios? ¿Y tu alma? ¿Cuál es la condición de tu alma? Está bien. Ese es mi lema, ¿entiendes? Es mi himno favorito y le tengo un total amor a Dios. Y no tengo que vivir condenado, vivimos en gracia y misericordia. La misma gracia y misericordia que florece a Dios, a las que todos tienen derecho, al que hace abortos tiene derecho, los homosexuales tienen derechos, el que vende drogas en la calle tiene derecho, las prostitutas también.
Dios da igualdad de oportunidades. Los milagros verdaderamente ocurren. El cambio tan radical que experimentó Eric Harra así nos lo confirma. ¿Qué poder pudo realmente cambiar a aquel hombre que practicaba el aborto y odiaba a Dios y convertirlo en un hombre que ahora ama la vida y ama al prójimo? El poder del amor. Amor fue lo que le brindó a aquel amigo que él conoció. Y allí comenzó el cambio, cuando Eric sintió el poder del amor.